buen día tengan todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Paula Yovali Barrios Saucedo. Soy licenciada en psicología con maestría en psicología clínica de la salud. El día de hoy vamos a continuar con esta cápsula, con la cápsula número 14. Ya les estoy compartiendo las diapositivas de la materia. ¿Ok? Esta es la cápsula, estos son los temas que vamos a abordar. Entonces, en esta sesión profundizaremos en el estudio de las audiencias, no como meros receptores pasivos, sino como entidades psicológicas activas que interpretan, filtran y reconstruyen los mensajes mediáticos. Analizaremos el complejo proceso de formación de la opinión pública, entendida como el resultado de la interacción entre los juicios individuales y las corrientes de influencia social. Exploraremos los mecanismos de la manipulación mediática, identificando cómo las debilidades cognitivas y emocionales del ser humano son utilizadas para orientar entonces el consenso social. El objetivo es que el estudiante comprenda que la opinión pública no es la suma de pensamientos racionales, sino es un ecosistema dinámico influenciado por sesgos, identidades grupales y la arquitectura de la información que nos rodea. Entonces, en esta cápsula vamos a abordar lo que es la psicología de las audiencias, así como la formación de la opinión pública y la manipulación mediática. El concepto de audiencia. La psicología social ha evolucionado en su definición de audiencia. Inicialmente vista como una masa amorfa y vulnerable, hoy se entiende como una red de sujetos con agencia. La audiencia realiza una decodificación que depende del contexto sociocultural, del nivel educativo y de sus necesidades psicológicas. Entonces existe una distinción crítica entre la audiencia como mercado y la audiencia como público. La psicología de las audiencias estudia cómo la atención, la percepción y la memoria de los receptores están condicionados por sus esquemas mentales previos. Comprender a la audiencia significa entender que el mensaje emitido nunca es exactamente el mensaje recibido, ya que cada individuo realiza una construcción subjetiva del significado basada en su propia historia y en sus propios valores. La formación de la opinión pública. La opinión pública es el conjunto de creencias y actitudes predominantes en una sociedad sobre temas de interés general. Su formación es un proceso de interinfluencias. Comienza con la percepción individual, pasa por la discusión en grupos primarios, como es la familia y los amigos, y finalmente se cristaliza a través de la mediación de los líderes de opinión y los medios de comunicación. Un concepto clave es el clima de opinión, la sensación de que ideas son aceptables y cuáles no en un momento dado. La psicología estudia cómo el individuo, para evitar el aislamiento, tiende a alinear su opinión pública con lo que percibe como la mayoría, incluso si en privado mantiene dudas. La opinión pública no es, por tanto, una verdad estadística, sino una construcción social que ejerce una presión normativa sobre el pensamiento individual. Sesgos cognitivos. La audiencia no procesa la información de forma objetiva. El cerebro humano utiliza atajos y filtros que distorsionan la realidad. El más potente es el sesgo de confirmación, que nos impulsa a buscar y a dar crédito únicamente a la información que refuerza nuestras creencias preexistentes. También actúa el sesgo de falso consenso, donde sobreestimamos el grado en el que los demás están de acuerdo con nosotros. Estos sesgos son el terreno fértil para la manipulación. Cuando un medio ofrece una información sesgada que encaja con el prejuicio de la audiencia, el receptor experimenta una gratificación emocional que anula el sentido crítico. La manipulación mediática no suele consistir en obligar a pensar de forma diferente, sino en alimentar y erradicar los sesgos ya presentes en el mapa mental del individuo. La teoría de la percepción selectiva. La percepción selectiva es el mecanismo por el cual el receptor elige qué ver y qué ignorar dentro de un mensaje complejo. Los individuos tienden a exponerse a medios que coinciden con sus ideologías e interpretar los hechos ambiguos de manera que favorezcan sus intereses. Este fenómeno se agrava con el efecto de la tercera persona. Las creencias que los medios influyen mucho más que en los demás
pero que nosotros somos inmunes a esas influencias. Esta falsa sensación de invulnerabilidad es lo que nos hace más susceptibles a la manipulación sutil, ya que bajamos la guardia crítica pensando que estamos por encima de los mensajes persuasivos. La psicología de la audiencia demuestra que nadie es totalmente objetivo, pero nuestra percepción está siempre anclada a nuestras necesidades afectivas y defensas identitarias. La manipulación mediática. La manipulación mediática es el uso deliberado de técnicas de comunicación para poder alterar la percepción de la audiencia en beneficio de intereses específicos. Noam Chomsky y otros autores han identificado estrategias clásicas. Primero, la estrategia de la distracción. Desviar la atención de los problemas importantes mediante noticias triviales o entretenimiento. Crear problemas y ofrecer soluciones, provocar una crisis para que la audiencia acepte medidas en que otros contextos rechazarían. La gradualidad, aplicar cambios inaceptables poco a poco para que pasen desapercibidos. Estas técnicas no buscan convencer mediante la lógica, sino mediante la gestión del miedo, la fatiga informática y la saturación sensorial, desactivando la corteza prefrontal del receptor para hablar directamente a sus instintos más básicos. El papel del miedo y la inseguridad en la opinión. El miedo es la emoción más eficaz para movilizar a una audiencia o para paralizar su juicio crítico. La política del miedo utiliza a los medios para resaltar amenazas constantes, terrorismo, crisis económica, el otro peligroso, lo que activa el sistema de alerta del cerebro, que es la amígdala. En este estado, la hipervigilancia, la audiencia tiende a buscar figuras de autoridad fuertes y a aceptar restricciones de libertad a cambio de seguridad. La manipulación mediante el miedo genera un estrechamiento de la atención, donde el individuo deja de ver matices y empieza a razonar en términos binarios de amigo o enemigo. Una opinión pública basada en el miedo es altamente volátil y fácil de dirigir hacia objetivos autoritarios, ya que la necesidad de supervivencia anula temporalmente los valores democráticos y el pensamiento racional. La desinformación y posverdad. La era de la posverdad, los hechos objetivos tienen menos influencia en la formación de la opinión pública que las apelaciones a la emoción y a las creencias personales. La manipulación, uy, la manipulación ya no oculta la verdad, sino que inunda el espacio público con versiones contradictorias para generar confusión y cinismo. Cuando la audiencia ya no puede distinguir lo real de lo falso, termina por abandonar la búsqueda de la veracidad y se refugia en en el dogma de su grupo. Este fenómeno, llamado fatiga de la verdad, es la victoria máxima de la manipulación, ya que produce una ciudadanía pasiva que cree que todos mienten y por lo tanto deja de exigir rendición de cuentas, mientras que la posverdad es una patología de la comunicación que rompe el tejido de la confianza necesarios para cualquier sociedad funcional. El líder de opinión de los medios y la influencia personal. A pesar del poder que tienen los medios masivos, la opinión pública sigue dependiendo fuertemente de la comunicación interpersonal. La teoría del flujo en dos pasos sugiere que las ideas fluyen de los medios a los líderes de opinión, que son estas personas con prestigio o autoridad y de estos al resto de la población. Un líder de opinión actúa como un filtro psicológico, interpreta el mensaje mediático y le añade una carga de credibilidad personal. En la actualidad, este rol lo cumplen los influencers y los analistas digitales. La manipulación utiliza a estos intermediarios porque la audiencia confía más en un igual o en una figura de referencia que en una institución abstracta. La influencia personal es el puente que permite que los mensajes mediáticos se conviertan en convicciones profundas a nivel comunitario. Las cámaras de eco y la polarización. Los algoritmos de personalización en Internet crean estas cámaras de eco, donde el individuo solo escucha ecos de sus propias opiniones. Desde la psicología, esto produce una validación social constante que radicaliza las posturas. La polarización ya no es solo ideológica, sino afectiva. No solo pensamos diferente al otro, sino que el otro nos desagrada profundamente o lo consideramos una amenaza moral.
Esta fragmentación de la audiencia imposibilita el debate público, ya que cada grupo maneja sus propios hechos alternativos. La manipulación aprovecha esta división para crear identidades enfrentadas. Es mucho más fácil manipular a una audiencia que define su identidad por el odio hacia un bando contrario que a una audiencia que se define por sus propios proyectos o valores positivos. El efecto de encuadre. Como vimos ya en cápsulas anteriores, aplicado a la masa social, el encuadre es la forma en la que se define un problema para poder sugerir una solución específica. En la formación de opinión pública, el encuadre determina quién es el culpable y quién es la víctima. Por ejemplo, presentar la pobreza como un problema de vagancia individual genera una opinión pública punitiva, ya que presentarlo como un fallo del sistema económico genera una opinión pública que demanda reformas sociales. La manipulación mediática utiliza los encuadres emocionales para evitar el análisis de las causas estructurales de los problemas. Al encontrar el marco de la discusión, los medios controlan el rango de soluciones posibles que la audiencia es capaz de imaginar, limitando así el horizonte de la voluntad pública. La manipulación también se ejerce a través del silencio. Lo que no aparece en los medios no existe para la opinión pública. La función de portero de los medios determina qué temas entran en la conversación nacional y cuáles quedan excluidos. Al ignorar sistemáticamente ciertos problemas, como la desigualdad extrema o la corrupción en ciertas esferas, los medios protegen el status quo. La psicología de la audiencia se adapta a esta agenda. Lo que repite se vuelve importante y lo que se calla se vuelve irrelevante. La formación de la opinión pública es, por tanto, un proceso de atención selectiva dirigida, donde el poder de los medios reside tanto en lo que dicen como en el vacío informativo que crean sobre temas incómodos para los centros de poder. Propaganda subliminal y la persuasión. Aunque en términos de subliminal a menudo se malentiende, la psicología moderna reconoce la existencia de la persuasión no consciente. Esto incluye el uso de música, colores, ritmos asociados de imagen que influyen en el estado de ánimo de la audiencia sin que ésta se dé cuenta. Por ejemplo, asociar visualmente a un candidato con símbolos de orden y familia mientras se habla de caos nacional. Estos mensajes operan por debajo del umbral de reflexión crítica, instalándose directamente en el sistema de creencias afectivo, cuando la audiencia cree que ha llegado a una conclusión por sí misma, pero esa conclusión ha sido inducida mediante estímulos periféricos constantes, la manipulación ha alcanzado su nivel más sofisticado de eficacia. La resiliencia de la audiencia. Frente a la manipulación, la psicología propone el desarrollo de la resiliencia cognitiva a través de la alfabetización mediática. Esto implica enseñar a la audiencia a identificar estos sesgos, a contrastar fuentes y a entender los intereses económicos y políticos detrás de cada medio. El pensamiento crítico es la capacidad de la corteza prefrontal para frenar las reacciones automáticas de la amígdala ante un titular incendiario. Una audiencia resiliente es aquella que es consciente de sus propios sesgos y que busca activamente la disonancia para no caer en la cámara de eco. El fortalecimiento de la opinión pública depende de la capacidad de los ciudadanos para recuperar su soberanía mental frente a las técnicas de persuasión masiva, convirtiendo el consumo de medios en un acto consciente y no en una reacción condicionada. En conclusión, la formación de la opinión pública es el campo de batalla donde se decide el rumbo de la sociedad. Hemos visto que las audiencias son vulnerables a la manipulación cuando operan bajo el miedo, el sesgo y la falta de información crítica. Sin embargo, también poseen el potencial de motores de cambio positivo cuando logran romper los encuadres impuestos y generar diálogos basados en la empatía y y en la realidad factual. La psicología de la audiencia no debe usarse para controlar, sino para empoderar. Entender cómo somos influenciados es el primer paso para dejar de ser manipulables. La construcción es una opinión pública sana, informada y plural, es decir, en última instancia, una responsabilidad compartida entre medios éticos, líderes responsables y una audiencia que valore la verdad por encima de la comodidad de sus propios prejuicios. Así que esto ha sido todo por la cápsula número 14. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios. Muchas gracias por su atención.